¿Qué tal, Tony del futuro? El día de hoy tuviste un mal día, un muy mal día de trading, ya que te llevaste la cantidad de 3 stop loss, perdiste el 3% de la cuenta por intentar pasar el challenge etapa 2 en un día. Ahora estamos casi al doble del objetivo. No pasa nada, vamos a llegar pronto. Pero fue un mal comienzo, sin duda un muy mal comienzo para un solo día. Aquí comenzamos a operar desde London. Llegamos un poco cansados en la noche, llegué cenando y después de cenar me piqué y me puse a ver el mercado. Ahí estuvo el primer error, ya que la última vez que operé esta cuenta lo hice igual en London y salió a la perfección haciendo un más 12 más 11%, que fue este de acá, que pasamos la etapa 1 en un solo trade de London. Entonces quise intentar algo igual y obviamente no salió nada bien. Este día comenzamos en el oro, comencé operando el oro, vi que pues estábamos en rango de Asia en ese momento. En el rango de Asia tenemos esta distribución alcista, estaba con este pequeño vacío de aquí, el cual ya había sido rellenado, y justamente en la hora en la que yo vi el mercado ya había terminado el rango de Asia y había mitigado el vacío, distribuyendo a la alza, haciendo este rompimiento. Entonces dije, ok, si tiene que salir por debajo y por arriba, lo más probable es que primero lo haga por arriba. Entonces bajé temporalidades para ubicar algún setup. Y terminé en M1 encontrando este pequeño setup de aquí, que la verdad estuvo bueno. No lo aproveché así, realmente me llevé en stop loss. Esto es el cómo debió haber sido, pero a grandes rasgos el precio venía aquí, hacía una manipulación con esta manchita de M1, distribuyendo la baja, manipulación, distribución. Entonces nos generaba aquí una zona de bloque que no estaba tan lindo por la liquidez, pero tenía este vacío que se veía un poquito atractivo y luego subía y aquí hacía una manipulación y dejaba un bloque visual y subía. Es un setup muy pequeño, muy micro, pero es lo que tenía y confluido con el rango de Asia para que salga por arriba, por eso decidí como tomarlo, ¿no? Entonces el precio venía, confirmaba que esto era un bloque trampa, dejaba esta liquidez y luego caía. Al momento de llegar a la zona, estuve viendo en vivo y el precio nos hacía aquí A, B, C y D en el medio, ya que D y B estaban demasiado juntos, me dio mucha incertidumbre y yo dije, no, voy a esperar una reacción a favor. Entonces el precio vino, cayó el mechazo, le sacó liquidez al mechazo, distribuyó la alza, hizo aquí doble, triple techo, cuádruple techo y dije, a huevo, esto ya es. Tras el bloquecito de M1 coloqué mi orden pendiente. ¿Y cuál fue mi gran error? Mi gran error fue confiarme en la confirmación y ponerle stop loss justo debajo de B, o sea, justo debajo del chocho. ¿Qué pasó? Pues evidentemente el precio vino, me barrió y se fue derechito al TP. Yo debí hacer esto, aunque tuviera menos margen, el stop loss por debajo del bloque original, a pesar de que eso me mate un poquito de ratio. Entonces me fui a dormir, ya me desperté más tarde y me di cuenta que, pues, de lo que había pasado, ¿no? Del resultado de mi trade. Dije, uy, estuve a nada, aquí tenía marcado el 1.4, con este trade ya pasaba el challenge, yo ya me había ido a dormir y ya me había mentalizado cuando despierte bastante profit y voy a festejar que ya estoy fundeado nuevamente con esta cuenta de $5,000. Y me despierto y ¿qué es lo que veo? Que no, que fui inducido por esa mechita de
de 30 pipsitos de loros, es nada. Me sentí un poco frustrado, un poco con coraje, con un poco de ira. Pero en fin, cuando desperté y me di cuenta de eso, también observé que el precio ya había barrido hacia por arriba. Ahora le tocaba barrerlo por abajo. Y que el precio había bajado constantemente hasta hacer doble piso con el low de Asia. Y que había dejado pendiente el cumplimiento de ese objetivo. Y comenzó a dar descuentos. Ahí fue donde dije, ok, las oportunidades de ventas son claras, es evidente que tenemos que ir en ventas. Entonces busqué la forma de poder vender y encontré esta manipulación, distribución, que era un rango bajista, pero no logré encontrar una trampa que me gustara. Pude haber dicho, oh, mira, este vacío es la trampa y tiene encima esta liquidez y esta trampita de vacío puede frenar el precio al llegar a la zona de arriba, pero como arriba no había un bloque que me llamara tanto la atención, entonces me quedé como que muy dudoso y dije, pues vamos a esperar qué es lo que sucede. Pues después de que el precio llegó al extremo y comenzó a caer, aquí fue donde me gustó más lo que pasó. ¿Por qué? Hagamos un poco eso. Aquí ya me comenzó a gustar, porque el precio toca los niveles extremos, distribuye. No me gustó el pico de liquidez que formó ni este de aquí, pero bueno, lo que sí me gustó fue el vacío. Como toca la zona, distribuye a la baja, forma este pequeño vacío que se encuentra aquí, en donde ve hizo contacto, justo aquí. Entonces, el precio, impulso, retroceso, impulso, manipulación, distribución, y esto nos formó una trampita. Entonces dije, ok, si aquí el precio nos hace los saques de liquidez, mitiga un bloque extremo, distribuye, forma el vacío y por debajo tiene esta trampita, ok, entonces puede ser un trade de alta probabilidad, pero no puedo meterlo así, tengo que esperar la confirmación. El precio llega con esta doji roja, que es A, sube, se mete al bloque, B, distribuye fuertemente a la baja y me hace C, hacer C, y me deja esta liquidez D con este vacío en el medio. Entonces yo, ¿qué fue lo que hice? Fue esperar a que el precio me diera una reacción bajista dentro de estos niveles. Después de la manipulación encontré esta vela M1 bajista y fue donde decidí entrar por mercado. Como ven, el trade fue muy ruidoso, subió hasta acá, bajó, volvió, manipuló, bajó. Nos hizo creer que aquí se podía hacer un recorte de stop loss y luego vuelve, saca toda esa liquidez y luego ¡pum!, decide completar el objetivo. Sin duda fue una dirección correcta, un análisis correcto, pero bueno, la distribución fue horrible, eso pasa a veces, es parte del juego. Aparte, mi trade no fue así. ¿Por qué? Porque cometí el mismo error que cometí en el trade pasado. Le dijimos no poner el stop loss debajo de B, sino debajo del bloque. Eso es lo que debía hacer. Que fue lo que hice acá, fue poner el stop loss debajo de B. Igual, me barrió el stop loss ahí, casi al instante. Cuando, ¿qué debía hacer? Poner el stop loss no encima de B, sino encima del bloque original. Y bueno, hubiese sido este cuento así. Ni modo, me fui a dormir otra vez y sin aceptar la derrota dije, en Nueva York nos vemos de nuevo, mi amigo. En Nueva York nos vemos de nuevo. Y me fui derechito al euro dólar. En euro dólar comenzamos a ver un gráfico más grande desde semanal. Y aquí podemos ver cómo el precio venía, dejó el high semanal. A ver, ahí está. Viene, deja high semanal,
distribuye la baja, impulso, retroceso, impulso, manipulación, distribución, nos generó este bloque que barrió por ende la trampa. Y aquí esta semana llegó con pico de liquidez, hace la inducción del high semanal que funciona como el bloque de alta probabilidad. Entonces tenemos bloque de trampa, bloque de alta probabilidad, y nuestro objetivo era el vacío de H4 que está por debajo de toda esta liquidez, tomando así la dirección bajista hasta el cumplimiento de los objetivos. Entonces decidí buscar escenarios de ventas. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que ubiqué? Ahí está. Entonces bajé de temporalidades para encontrar un setup, y desde el punto bajo hacia arriba la manipulación más cercana, porque podemos ver cómo el precio aquí hizo este impulso, acumulación, sacó, impulsó, igual, doble piso, y eso fue lo que me incentivó a querer vender ya. Entonces, ¿qué fue lo que busqué? La última manipulación de aquí era esta: impulso, manipulación, distribución, trampa. Y por encima de la trampa, ¿qué hay? Bueno, una zona que saca liquidez, mitiga a la izquierda, distribuye, y en esta zona de aquí lo más interesante era el vacío. Aquí esta velita que saca liquidez, genera el vacío y distribuye, ¿no? Y por debajo la trampa. El precio, después de barrer la trampa, no llegó al bloquecito, no llegó a la zona, pero igual esta zona pudo haberse extendido un poquito más con el vacío de abajo, así, y ahí sí hubiera llegado. En fin, no lo vi en ese momento, me engrané con el puro vacío de aquí arriba. Dije, pues no llegó. Aparte, cuando yo comencé a ver, el precio ya estaba en estos niveles de acá. Y esto era el pasado, todo esto era el pasado, y esto de aquí era el presente. Entonces el precio no llegó, baja, saca la liquidez de aquí, tiene que formar más, sube, saca la liquidez. Ahora sí contacta la zonita que me gustaba a mí, la zonita que me gustaba, y a partir de ahí comenzó a hacer la distribución, manipulación, distribución. Y al distribuir aquí donde hace el doble piso, ¿y qué es lo que digo? Esto ya va a caer, tiene doble piso, tiene liquidez por debajo, simplemente va a dar descuento, un pequeño barrido, un contacto con zona de manipulación, y se va a completar el objetivo. Y el take profit se me hizo fácil porque el ratio aquí del doble piso era pequeño, era como 1.5. Entonces decidí mandarlo directamente al vacío de H4 y me daba casi el 1.5, que es lo que yo ocupaba para pasar el challenge etapa 2. Ni siquiera esperé una confirmación, ni siquiera esperé un price action, ni siquiera un touch, nada, simplemente coloqué mi orden pendiente, el precio me sacó en los próximos 15 minutos. Me tocó aceptar la derrota. ¿Qué fue lo que hice mal en este trade? Para empezar, estaba muy raro el hecho de que de aquí, o sea, aquí estuvo muy bien, el que barre, hace el soporte, distribuye el rompimiento, el vacío, bueno, no está mal, viene a hacer la trampa, está bien, no está mal. Pero realmente esto sí tenía que ser así, desde el vacío. Entonces este setup se vencía aquí, o sea, este setup debía ser aquí, así tiene que ser el setup, tal cual. Que digas, pero Tony nunca me dio confirmación, está bien, no confirmó, no pasa nada, no entraba. Y luego que me digas, pero Tony, se regresó, el precio se regresó, además de no haberme hecho la confirmación en temporalidades menores, no tuviste motivos para entrar. Después se regresó, violó el break-even sin tocar el take profit. ¿Qué pasó ahí? Pues ya se invalidó, no es razón para
insistir, intentar entrar hacia abajo. Si no, no me dio confirmación, no pasa nada. En caso de que lo hubiera dado, el precio hubiera regresado, hubiera sacado el break-even, ya fue, o sea, ya, si sacó el break-even ahí, ya perdió sus probabilidades. Ya no tiene caso seguir insistiendo. Entonces, ese fue el error del día. He notado que he cometido. Entonces, ¿qué lecciones nos llevamos? Tomar setups completos, cero setups perfectos, ser más estrictos, levantarse más temprano, no operar desde el baño, hacer su cafecito, despertar muy bien antes de operar, no operar en la madrugada desde la cama con el MetaTrader en la mano del celular, y con las confirmaciones, gran lección que nos llevamos hoy también con el tema de confirmaciones, de poner los stop loss no encima de B, sino encima del bloque original. La realidad es que generalmente cuando la confirmación es buena ni siquiera induce B, porque la mayor parte del tiempo me funciona el stop loss encima de B, pero hay veces que el mercado está más mañoso y es necesario ponerlo por encima del bloque. Y uno no es adivino para saber si el mercado se quiere portar bien hoy o se quiere portar mal. Entonces debemos prevenirnos siempre poniendo el stop loss por encima del bloque.